Vamos a hablar, les decía que vamos a hablar de fútbol o de fulbo. Hay gente que dice fútbol. Danilo Díaz está aquí con nosotros. Tú no dices fulbo, ¿no es cierto? Yo digo fútbol sin Teddy. Fútbol sin T. Claro. Me gusta como los rioplatenses, que tal polo como. Muy bien, bienvenido Danilo Díaz, periodista, por supuesto, periodista deportivo, autor de... Bueno, estuvimos contigo hace algún tiempo con Nicolás Olea por el libro sobre Alexis Sánchez. Sí. Un libro que ¿cuándo apareció? El año pasado. El 25 de noviembre. No fue bastante... 25 de noviembre. Él ya estaba, por supuesto, en... Claro, el libro fue a raíz de que él lo fichan en el Barcelona. Claro, pero había ya empezado a jugar cuando apareció, fue por ahí. Por eso, se había lesionado. Se había lesionado, pero ya estaba volviendo ya. Claro. ¿Cómo lo has visto así, desde que lo dejaron ustedes ahí ya convertido en libro, Alexis? ¿Cómo lo han visto? Yo creo que le ha ido bien. Le ha ido bien, no tuvo problema en el primer año, salvo las lesiones, pero no tuvo dificultades de adaptación. Cayó bien en el grupo, entendió que el que mandaba era Messi y que tenía que acomodarse a Messi. Que Messi, la gracia que tiene que es un liderazgo distinto, por ejemplo, al liderazgo de Riquelme. Es un liderazgo que está sobre la base del trabajo en la cancha, del esfuerzo y de que todos sean iguales. Para Messi eso es lo fundamental. Pero ahora, no son todos, o sea, yo creo que donde juegue Messi nunca son todos iguales. Él siempre pero él plantea yo me lo imagino, perdón, sí, me lo imagino como cuando uno jugaba a la pelota en el colegio, y siempre hay algunos mejores que otros. Yo era de los peores que otros. No era el más malo, pero estaba ahí en el último tercio, digamos. Tenía buen estado físico. No, tampoco, no. Bueno, corría. Pero el tema es que siempre había uno que era muy bueno. Pero, y que mira, te decía, oye, ya, hombre, pero tírame la pelota. Si uno le da el pase a él, pero te retaba. Messi apuesta por el grupo, por el conjunto, y pues, es una palabra que no es muy santa, pero Messi no es cabrón. Ya. Esa es la diferencia. Y él creció en la disciplina del Barcelona, en la Masía, y por lo tanto, como creció ahí, él forma parte de ese grupo, y a Alexis Sánchez lo acogieron, y Alexis Sánchez entendió dónde estaba y no se quiso pasar de listo, porque había una experiencia reciente que fue la de Ibrahimovic, que quiso que el equipo jugara para él y él ser más importante que el equipo, y Guardiola lo echó. Claro, es un aprendizaje a la fuerza que a veces, eso sí, resulta, porque a veces los equipos efectivamente se adaptan a esas grandes estrellas. Yo creo que en el caso del Real Madrid pasa un poquitito eso, y por eso que es tan inconstante finalmente. Sí, Valdano dice por ahí que, a pesar de sus diferencias con Mourinho, que el problema del Real Madrid, sobre todo cuando estuvo Pellegrini, que era un equipo muy joven, que era uno de los equipos más jóvenes de la liga, y Mourinho fue capaz de asumir él la presión, de tomar la presión, y el equipo también fue madurando, fueron teniendo más años, y después de 3 años ese plantel pudo tener un título, contando esos 3 años en la campaña de Pellegrini. Estamos conversando con el periodista Danilo Díaz, periodista deportivo, que acaba de publicar este libro que se llama Los Grandes, y que contiene diálogos con hombres de fútbol. No solo buenos jugadores, buenos entrenadores, gente importante del fútbol, sino que además tienen una característica en común, buenos para conversar de fútbol, que no siempre es lo mismo. Y tal vez uno de los mejores para conversar de fútbol, estoy pensando aquí en dos de tus entrevistados, en realidad, Marcelo Bielsa y César Luis Menotti, los dos argentinos. No sé si hay gente que pueda estar dentro del resto de los entrevistados, digamos, que pueda estar a ese nivel en términos de la pasión y también de la elocuencia con la que hablan del fútbol. Sí, este es un libro que básicamente recoge entrevistas en la revista Don Balón. La única que no es de Don Balón es la de Bielsa, que yo se la hice el año 91 en Mendoza. ¿Dónde estabas tú trabajando en ese la entonces? Tercera. Estabas en la Tercera. Claro, y fue publicada en la Tercera, el 17 de febrero del 91. Año 91, él a cargo de Newell's Old Boys. Un triangular con Colo-Colo en Mendoza, la Copa Racimo de Oro, y Colo-Colo se preparaba. Amistoso. Claro, era un triangular donde Colo-Colo se preparaba para jugar la Copa Libertadores. Y yo a él lo seguía del gráfico. Y me acordaba de una entrevista de 2 páginas. ¿Lo seguía como jugador o como técnico? Como técnico. Yo era lector del gráfico, compraba semanalmente el gráfico. Y cuando ocurrió ese campeonato de Newell's Old Boys, a mí me llamó la atención, pero me llamó profundamente la atención una entrevista que leí a él. Él tiene un problema, al comienzo no le va bien con Newell's, estuvo cerca de que lo pudieran haber echado, si es que los resultados no se daban, y Bielsa se habría acabado, no habría existido. Y ganan 4-3 como visitantes a Rosario Central. Y eso fue un partido extraordinario.
Y ahí Bielsa, cuando lo entrevistan después, tiene el título de la nota me llamó la atención. Veo videos para atacar. Porque estaba la lógica en esos años de que el que veía videos era un seguidor de Bilardo. Y eran 2 páginas, pero de puro jugo, de una entrevista con pura sustancia. Y después venía una entrevista, todavía me acuerdo, de 4 páginas, al Beto Alonso, que había firmado en Belgrano como entrenador. Eran 4 páginas y el Beto Alonso no decía nada, era puro verso al final. Y yo decía, este gallo, y ahí me di cuenta, no, hay que empezar a seguirlo, y justo cuando se dio la oportunidad, lo fui a entrevistar. Ahora, ahí estaba naciendo el mito y naciendo también el personaje. Yo recuerdo haberlo visto. 24, 35 años tenía. Claro, yo recuerdo haberlo visto también ese entonces, haber estado en Argentina y en algún partido que me tocó ver y estaba este tipo, un partido, debe ser un partido, no sé si es el que tú te refieres o algún partido importante de esos años. Y el tipo era un espectáculo en sí mismo, y además lo mostraba mucho, sí. Porque se movía mucho, se encuclillaba, fumaba muchísimo en ese tiempo. Claro, él deja el cigarro. Empezó a chupar lolis, ¿no? Claro, Sí. claro, los chupetines que tiene le razón, llamaban. claro. Era Personaje. Ahora, él a mí me habló, sorprendió que sabía todo de Chile. sabía, tú cuentas en el libro ahí que sabía, qué sé yo, de ese mismo Colo-Colo, por ejemplo. Sabía de todos los jugadores. Me recuerdo una anécdota, del año 92, estando en Rosario, nos llevó con el fallecido ya Gordo Campuzano, Carlos Alberto Campuzano, relator, nos llevó desde la concentración que tenía Newell's en Funes, que estaba una especie de así como San Bernardo, Buino, una cosa así, al centro de Rosario, y se fue y nos hizo una apuesta, nos dijo, yo les puedo hablar estos 25 minutos de camino, describirles con todas sus características a los 25 jugadores de la Católica que les tocaba jugar en 2 días más. Y el Gordo Campuzano iba, apostemos, le dije, no aposté, le dije, si vamos a perder, que hable nomás. Y ahí habló de todos los jugadores, me acuerdo una definición de Claudio Lizama, me dijo, zurdo, zaguero central, puede jugar de lateral izquierdo o de zaguero central, le pega chanflea y cuando saca la pelota del fondo lo hace como zaguero brasileño. Una cosa impresionante. Estamos hablando cuando no había internet, cuando no estaba YouTube, o sea, cuando no existía el acceso a la información, ¿cómo? Estamos conversando con Danilo Díaz, periodista deportivo, autor del libro Los Grandes, diálogos con hombres de fútbol, entrevistas a una serie de personajes. A mí uno de los que me llama la atención en el libro es Héctor Chumpitaz. Sí. De una gran integrante de una gran selección peruana. Sí, esa fue una entrevista que la hicimos al día siguiente, que fui con buena parte de esa entrevista yo la hice con Pepe Albújar, fotógrafo hoy en el Mercurio, que trabajaba con nosotros en Don Balón, con Andrés Piña y Juan Ernesto Jäger, que fueron los fotógrafos de Don Balón. Y esa entrevista fuimos al día siguiente que perdió Chile 2-1 en la eliminatoria rumbo a Francia. Y me acuerdo que tomamos un taxi Lima gigante, y tomamos un taxi, salió barato, pero era lejos. Siempre salen 10 pesitos. No, y lo que me llamó la atención 10 solcitos, perdón, 10 solcitos. El tráfico, una cosa. Sí. Sí. Bueno, y estuvimos 4 horas con él en su casa, y Pepe Albuja le pidió que sacara todas las camisetas que tuviera para hacer la foto de la producción, y él y la mujer, la señora, sacaron 30, 40 camisetas, y camisetas espectaculares. Tenía una camiseta de Gerd Müller del año 70, una camiseta verde con hoyitos. Tenía la camiseta de Pelé, la del Santos, la de Pelé de la selección brasileña, o sea, tenía de jugadores de la selección chilena, y tenía una gran memoria, Chumpitaz. Chumpitaz, él estaba en la selección que fue el Mundial del 78, ¿no? Hay cuenta de esa selección. Esa selección, además, que era la que fue bien curioso, porque nos dejaron afuera a nosotros. Y claro, después al poco tiempo, la verdad que era un equipo que jugaba tan bonito que los chilenos terminamos apoyando a esa selección. Ahí hablamos del famoso 6-0 en Rosario, porque la gente dice, no, el 6-0 fue el marcador que necesitaba Argentina. No, Argentina necesitaba 4 goles para poder avanzar a la final. Pero además, como Menotti tiene muchos enemigos, y salió el cuento de la dictadura militar en Argentina, que lo habrían ayudado, yo no sé lo que pudo haber pasado, pero lo que me decía Chumpitaz ahí fue que ellos eran un equipo muy viejo. Y si uno recuerda, los mundiales antes eran 16 equipos y se jugaban en 25 días. Yo me acuerdo mucho de ese mundial porque lo vi entero en la casa de un tío en colores. Fue el primer torneo en colores. Claro, el primero en colores, sí. Y ese campeonato partió el 1 de junio y terminó el 25 de junio. O sea, se jugaba muy apretado. Y Chumpitaz cuenta ahí en la nota que ellos partieron muy bien con Escocia, que le ganaron con un partidazo, el gol de Cueto y los 2 goles del Nene Cubilla,
y que después le hicieron un terrible partido a Holanda y empataron 0-0. Que después le ganan bueno, Holanda era un equipazo, claro, jugó la final. Claro. Y después le ganan a Irán 4-1, pero ya sienten el peso. Y de inmediato viene la ronda final, es que se jugó por grupos, eran 2 grupos de 4, y parten con Polonia, dice que ellos ahí hicieron el mayor esfuerzo, y perdieron 1-0, y quedaron fusilados. Y viene el partido con Brasil y pierden 3-0, y cuenta Chumpitay que Brasil perfectamente les pudo haber hecho 5 y 6 también, que los brasileños fueron los que bajaron sacaron la patita del acelerador, porque ellos ya no daban más. Y después los argentinos los pasaron por arriba. Ahora, él sí dice que para él el arbitraje fue decisivo porque para él 2 goles de los que le convirtieron Argentina estaban fuera de juego. Estamos conversando con el periodista deportivo Danilo Díaz. Una de las cosas que a mí me impresiona siempre de los periodistas deportivos es la memoria que tienen. Esa capacidad de acordarse. ¿Por mi amigo Guarelo? Bueno, por Guarelo, por ti, y por una serie de otros periodistas deportivos que la verdad que... Lucho Urrutia. Bueno, claro, que tal vez son los más memoriones. Para la gente que no lo conoce, Lucho Urrutia es Chomsky. Chomsky, claro, que estuvo acá con su libro sobre el Mundial del 62. Pero aparte de la memoria, obviamente que uno dice, bueno, aparte digamos de saber mucho, yo recuerdo amigos en el colegio que eran muy fanáticos del fútbol y que competían completando las formaciones de los equipos antiguos, la selección de, qué sé yo, yo creo que era porque 62, teníamos la cultura de la 70, revista. 74, qué sé yo. Probablemente, claro. Es la cultura de la revista. Hoy día uno no se acuerda de nada, lo googlea nomás, claro. no es necesaria pero la teníamos memoria. La cultura de leer semana a semana las revistas y los diarios y empezar a revisar. Pero una cosa es tener esos datos, digamos, en la cabeza, y otra cosa es realmente comprender de fútbol y poder conversar de tú a tú con gente como la que tú recoges en este libro. Gente que sabe muchísimo de fútbol, que lo ha jugado, en muchos casos, que han entrenado, que lo conocen completamente. Hablábamos de Bielsa, hablábamos de Menotti, de Chumpitaz. Hablemos también, por ejemplo, del propio Sergio Livingston, sí. que también fue jugador, no fue entrenador, pero sí conoce el fútbol de memoria. ¿Cómo se pasa de el conocimiento y el manejo de los datos, digamos, a la comprensión más profunda no del fenómeno fútbol, que uno podría comprenderlo, del juego? Del juego. Es que yo creo que el fútbol se tiene que mamar desde la infancia más tierna de uno. Yo crecí en una cancha, mis primeros recuerdos a los 3, 4 años ya me llevaban al estadio, tengo recuerdos vagos, y yo a los 5 años yo ya estaba metido en una cancha y no me perdía partido de Antofagasta Portuario en ese tiempo con mi papá, con mi tío, mi abuelo y la familia. Y bueno, tuve la pasión desde chico y eso... ¿Era bueno para el fútbol o te gustaba? No, era tronco, pero era vivaracho para jugar. Ya. Y dependía de mi velocidad, pero siempre fui seleccionado al colegio, en el curso también era titular, y jugué en ANFA, por el Deportivo Liceo en Antofagasta, pero mis características eran tipo vivo para jugar porque yo creo que entendía el juego. Esa era, y siempre le hablaba con el entrenador y sabía cómo jugar a los rivales, nos puede complicar por acá, hagamos esto, y siempre tuve esa inquietud. Y cuando comencé, y de chico iba a los hoteles a conversar con jugadores, cuando me acuerdo con la selección de España 82 en Antofagasta, cuando iban al hotel Antofagasta los iba a ver y hablaba con ellos, y siempre escuché mucho y también leí mucho, leía el estadio, leía el gráfico, y cuando empecé a trabajar en esto, empecé cada vez que podía hablar con muchos entrenadores, con jugadores y con entrenadores. Y yo creo que uno de mis méritos fue que nunca tuve problema para hacer preguntas. Y lo que no entendía, preguntarlo. Y ahí uno va entendiendo mucho más el juego. Estamos conversando con el periodista deportivo Danilo Díaz. Ha cambiado harto, en todo caso, esa relación entre periodistas y jugadores, periodistas y entrenadores. En este libro, por ejemplo, son notas que demoraban 3, 4 horas. Yo alcancé a trabajar en la etapa previa al Vive el Lunes, agarrar los jugadores previos al Vive el Lunes, que eran los jugadores de los años 70, claro. 80, donde uno hablaba con ellos y decía, hagamos una nota. Y bueno, la gracia era revista, por lo tanto eran espacios más largos y ellos decían, ya, ándate para la casa y te vayas a tomar té. Claro. Y uno llegaba a las 4 de la tarde a la casa de un entrevistado y se iba a las 7 y a las 8 también. Y era un acontecimiento familiar la entrevista para el jugador.
en ese sentido tú la celebridad y no el jugador. Había una relación más de igual a igual en ese sentido. Después, en la época del Vivo el Lunes, los jugadores como que tomaron otro nivel social, yo diría. Comenzaron a ver lucas que no habían visto en su vida. Pero también había una relación de cercanía. Yo, por ejemplo, con toda esa generación que hoy día la mayoría son entrenadores, tengo muy buena relación y te diría que con algunos soy hasta amigo. Y eso fue porque llevamos 20 y tantos años viéndonos semana a semana. En este libro, Danilo, uno en ese sentido encuentra ese tipo de relación, ese tipo de conversación. Conversaciones no largas. No es la conversación... no es el intento de cagarse al entrevistado, claro. que es tan, perdón la expresión, Sí. digamos, pero es tan frecuente en el periodismo deportivo y de los otros también. Hay mucho, lo que pasa es que ahí en este libro yo te diría que están los últimos 70 años y también los últimos 80 años del fútbol internacional, porque Sergio Livingstone ha sido protagonista y testigo desde el primer campeonato de 1933. Entonces hay un repaso general de todo el fútbol local e internacional, donde los jugadores y los entrenadores dan su visión, vamos reconstruyendo la historia, y quizás lo único que me faltó ahí, no tuve la oportunidad de entrevistarlo porque cuando empecé a trabajar ya había fallecido el Zorro Álamo, Lucho Álamo, porque todos hablan bien de él en la parte táctica, en la parte de planificación de los partidos, pero hay varios que lo dejan como chaleco mono. Me hubiera gustado tener la posibilidad de que él se pudiera defender. Sí está otro de los que ya no nos acompaña, Fernando Riera, con quien sí pudiste conversar. Le queremos agradecer muchísimo a Danilo Díaz, periodista, autor del libro Los Grandes, diálogos con hombres del fútbol. Marcelo Bielsa, Óscar Fabiani, Héctor Chumpitaz, Sergio Livingstone, César Luis Menotti, Alberto Quintano, Jaime Ramírez y otras series. Los viejos del 50 Uruguay. Todos los del 50 Uruguay, más Míguez, qué sé yo. Le agradecemos muchísimo a Danilo por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti, Polo.